Dios te bendiga, amada familia. Ya estamos aquí para iniciar nuestro devocional el día de hoy. Hoy nos toca reflexionar sobre Hebreos 5, la carta de Hebreos 5, y le he titulado Más que un sumo sacerdote. Dios te bendiga. Vamos a esperar que se sigan conectando. Mientras voy a compartir la liga. Listo, hola Isa, Dios te bendiga, qué bueno que ya están aquí. A todos los demás, den señales de vida, qué gusto verlos después de estar en nuestro tiempo de oración. Ahora retomamos nuestro devocional. Pues vamos entrando en materia, pero no sin antes ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites estar aquí nuevamente y reflexionar sobre tu palabra unos minutos. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Quita de mí toda palabra ociosa, toda palabra que no provenga de tu corazón. Y al contrario, que tu palabra pueda venir desde tu corazón al nuestro y penetrar a lo más profundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Hola Alexis, qué bueno que estás aquí. Alexis Fernández, Sandy, gusto en saludarles. Como decía hace un momento, vamos a retomar Hebreos 5, que es el capítulo que nos corresponde el día de hoy, y le he titulado Más que un sumo sacerdote. En los primeros 2 capítulos se ha hablado de que Cristo es mucho mayor que los profetas y que los ángeles, ¿de acuerdo? Pero entonces, y en los capítulos 3 y 4, también se ha hablado que Cristo es inclusive mayor que Moisés. Ya nos decían ayer esta parte. Y hoy corresponde a Aarón. Así que, número 1, Cristo es mayor que los ángeles y los profetas, es mayor que Moisés y es mayor que Aarón. Por eso le he titulado Más que un sumo sacerdote. He revisado algunos puntos y hay 3 puntos que quiero retomar en este devocional que estamos revisando el día de hoy. Y 1 es la ordenación de Cristo fue mayor. 2, Cristo tiene mayor simpatía. Y 3, Cristo ofreció un mayor sacrificio que los ángeles, que los profetas, que Moisés, incluso que Aarón. Así que entremos en materia. Acompáñame a tu Biblia, por favor, en el capítulo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Número 1. La ordenación de Cristo fue mayor. Aarón fue tomado dentro del pueblo y fue elevado a la posición de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era como el sacerdote principal, era quien tenía esta tarea de llevar el sacrificio, interceder por los pecados de todo el pueblo. Esta era una de las tareas principales del sacerdote, de este sacerdote, del sumo sacerdote. Había otros sacerdotes alrededor que colaboraban en ciertas tareas específicas. Podrás recordar que cuando en cierto tiempo
los sacerdotes se distribuían de tal manera y los iban como seleccionando. ¿Recuerdas anteriormente que solo cada año entraba un sumo sacerdote a oficiar y entregar, a pedir por la expiación de los pecados, ¿no? Y llevaba el sacrificio que presentaba ante Dios, y se tenía que esperar otro año, y así este grupo de sacerdotes eran como se constituían. Estos sumos sacerdotes eran constituidos por el pueblo y por Dios. Aarón fue el primer sumo sacerdote instituido. Este fue tomado del pueblo, y Aarón después se las pasó a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Aarón pertenecía a la tribu de Leví, ¿sí? Y esta fue separada para ser una tribu sacerdotal. Sin embargo, Cristo no pertenecía a la tribu de Leví. Si tú sabes ahí, dime, escríbenos, ¿a qué tribu pertenecía Cristo? ¿De qué linaje venía? Antes de que yo te lo pueda decir. Entonces, en esta parte es importante que esta ordenación, prepararte, encargarte, esta tarea, este ministerio, que era puesto por Dios con una finalidad específica. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la ordenación fue mayor. La ordenación fue superior a Aarón. ¿En qué sentido? Él no era solo un hombre. Ciertamente Cristo es 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Pero no era solo un hombre, sino que también era Dios. Otro punto es que Él es Dios en carne, es hijo de Dios y es hijo de hombre. ¿De acuerdo? Él no se escogió a sí mismo, como lo dice aquí. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, refiriéndose a Aarón. Y luego dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, ¿quién le dijo? Dios Padre le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Y en otro lado dice en el Salmo 110:4, dice, como también dice en otro lugar que dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces nos encontramos ante este hecho que Cristo no se pone a sí mismo, sino es Dios mismo quien lo pone como su hijo, como esta parte de decir que es como sumo sacerdote. Más que eso, se recordarás que el sacerdocio de Melquisedec que menciona aquí, ya nos decían también que fue un sacerdote. Melquisedec nos hacían también ver, la pastora nos hacía ver que era cuando lo menciona, que era Jesús mismo, tipificando a Melquisedec que lo representaba en ese tiempo, ¿no? Y nos decían que Melquisedec como tal, como humano, era un rey, ¿no? Un rey de Salem, que significa paz, que significa rey de justicia, ¿no? Y este rey de justicia es Cristo Jesús. Aarón era el sumo sacerdote, pero no era un rey. Cristo Jesús sí lo es. Entonces esta ordenación, entonces es mucho mayor que la de Aarón. Tiene un mayor propósito. Tiene que ser muy interesante y debe quedarse muy grabada esta parte. Uno, que Él no es solo un hombre, sino que es Dios mismo hecho carne. Que Él es el Hijo de Dios, lo que no era Aarón, ¿sí? Entonces, hay otros que quisieron suplantar y quererse poner como sacerdotes delante de Coré, fue uno, Saúl fue otro, y así podrás encontrar otros que a lo largo de la Biblia podrás encontrar que quisieron tomar un lugar al que no les correspondía. Y tú sabes el final que tuvieron. Cristo Jesús no. Cristo mismo fue puesto por Dios mismo. Aarón era de la tribu de Leví, de una tribu de orden sacerdotal. Cristo Jesús efectivamente pertenecía a la tribu de Judá, una tribu de la realeza. Así que eso también lo constituye como alguien mucho mayor que Aarón. El segundo punto es que Cristo tiene mayor simpatía. Acompáñame a leer, que dice. Nos quedamos en el 6. El 7 dice,
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. En estos puntos, también presenta a Cristo que ciertamente cuando estuvo en la tierra, Él ofrecía sacrificios y se encontró ante esta situación de decir, que pase de mí este cáliz, que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, cúmplase tu voluntad. Ciertamente Cristo Jesús aquí refleja su humanidad, refleja un temor reverente, como bien lo menciona la palabra, pero sin embargo Él halló gracia delante del Padre. Y el Padre lo confortó, pero lo confirmó también para que Él siguiera cumpliendo el propósito por el cual lo había enviado. Que ese propósito fue morir por ti y por mí en la cruz para nuestra salvación. El sumo sacerdote no solo era escogido por el pueblo, sino también era escogido directamente por Dios. Y debía tener como cierta simpatía, lo escogía el pueblo porque descubrían como ciertas características y cualidades, pero debía ser confirmado por Dios para ser capaz precisamente de entender. Aarón podría conocer el contexto de todo Israel, podría conocer y simpatizar con todas estas situaciones que atravesaba el pueblo de Israel. Pero Cristo Jesús no solo era esa parte de simpatizar, sino que también Cristo mismo conocía toda la situación del pueblo de Israel, toda la situación que había atravesado. Conocía tanto, ¿sí? Y tanto era su amor por nosotros, que dijo, yo me ofrezco, ¿sí? No ustedes me toman, no, yo me ofrezco para esta salvación. Y aquí en Hebreos nos hace resaltar esta parte, que Cristo tiene más que la simpatía, también como tiene esa mayor empatía, tiene ese mayor conocimiento, tiene esa mayor relación con nosotros, de conocer cada parte de nuestras debilidades, cada parte a lo mejor de nuestros aciertos o cada parte de nuestras angustias. Cristo mismo conoce todo, perfectamente todo de nosotros. Entonces es importante esta otra característica. Y el siguiente punto dice que Cristo ofreció un mayor sacrificio. Acompáñame a leer lo siguiente. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aarón tuvo el privilegio de ser este sacerdote para ofrecer sacrificios por la expiación de los pecados, por la nación de Israel. Pero Cristo mismo, Él en carne viva, tuvo que ser ese sacrificio mayor para salvación nuestra. Antes, cada sacerdote, como te decía, pasaba año con año para poder entrar al lugar santísimo, ofrecer sacrificios, y Dios recibía ese sacrificio, los pecados eran perdonados y otra vez corría la cuenta dentro de un año. Cristo mismo lo hizo de una vez por todas y para siempre, porque era el único que no como Aarón, que no como Moisés, que no como cualquier otro, que solo podría hacer momentáneamente, ofrecer ir delante de Dios y ofrecer los sacrificios para salvación
para perdón de nuestros pecados. Cristo, como te decía, lo hizo de una vez por todas por nuestra salvación para vida eterna. Cristo cumplía todas las especificaciones. Él fue similar en todos nosotros, en todos los padecimientos, en toda la causa, en todo lo que puede haber sentido y conocido del dolor del hombre. Ayer el pastor Jan nos decía que él puede haber conocido cualquier situación, la que te imagines, ¿sí? Entenderla. Ciertamente él no participaba de ellas, pero podía entenderla perfectamente, ¿no? Y podía entender cualquier situación. Pero aún más que eso, Cristo Jesús cumplía estas características de ser justo, de ser santo, de ser sin pecado, sin mancha alguna. Por eso es que Él pudo llevar nuestros pecados a la cruz y por medio de su sangre traer salvación para nuestra vida. Aquí el escritor termina diciendo que a veces nosotros somos tardos para oír. Nos tardamos en entenderlo. A veces no te ha pasado, o no sé si yo soy el único, pero tal vez a veces tengo que experimentar alguna situación para después recapacitar y decir, no, creo que eso fue una mala decisión, creo que me equivoqué o pequé. Y sin embargo de ahí, entonces empiezo a cambiar, empiezo a transformar, no por mí, sino por la gracia de Jesús en mi vida. Sin embargo, aquí también el escritor nos dice precisamente que a veces nosotros nos tardamos en escucharle. Podemos oírle, ¿verdad? Podemos escucharlo nada más, o podemos recibir algo, pero no lo interiorizamos, no llega a nuestro corazón y esa palabra no se hace vida. Una vez cuando se hace vida es que nosotros empezamos a dar ciertos pasos y caminos para transformar todo aquello, o permitimos que Dios actúe en nuestra vida a través de esa obediencia que decíamos. Entonces, esta parte donde dice aquí que a veces es necesario que se nos vuelvan a hacer los primeros rudimentos. O sea, es como si regresáramos a las vocales, como si regresáramos a aprendernos el abecedario. Y adelante dice que hemos llegado a ser tales que necesitamos leche y no comida sólida, porque aún no la entendemos. Un bebé, un recién nacido, un niño, a veces no puede comer ciertos alimentos porque aún no está preparado para ello. Aquí nos hacen ver esa parte, que a lo mejor nosotros podemos tener años de conocer de Cristo, pero sin embargo nos seguimos comportando como niños, como bebés, que todavía nos tienen que dar leche, que nos tienen que dar la comida en la boquita, cuando ya debiéramos estar comiendo cosas sólidas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con estos devocionales? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo con los discipulados? Empezar a servir esta palabra que es un alimento más sólido para nuestra vida. Pero eso no solo debe quedarse en el oír o en nuestra mente como mero conocimiento, sino que debemos llevarlo a una vida práctica, debemos llevarlo a una acción misma. Nuestro testimonio, más que nuestras palabras, deben reflejar lo que somos en Cristo Jesús. Y por eso es que dice esto. Cuando también dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y el alimento sólido es cuando alguien está maduro en la fe. Cuando ya empieza a madurar en la fe es cuando ese alimento sólido tiene sentido y se usa para ejercitar nuestros sentidos de discernimiento del bien y del mal. Una característica de nuestra madurez espiritual y que hemos estado comiendo este alimento sólido, la palabra sólida, ¿sabes cuál es? Es que tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y esto no te lo da los años que tengas de membresía en una iglesia o los años que tú digas que eres cristiano, no, sino te da la vida misma, el testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Esta madurez, cuando antes de tomar una decisión, cuando antes de cualquier reacción, lo pasamos primero en este tiempo de oración e intimidad y lo pasamos por la palabra de Dios en nuestra vida. Es decir, a lo mejor me dicen algo y exploto, o estoy con mi esposa o mi familia o algo y no tengo control de ciertas cosas o de ciertas emociones. Eso sigue siendo un niño.
Un niño cuando no obtiene lo que pide, lo que necesita, llora, grita, hace pucheros, ¿no? Pero alguien que ha madurado en la fe, no que no le incomode, no que no lo sienta, pero sin embargo antes de decir o reaccionar, lo lleva hacia Dios, lo lleva a los pies de Cristo. Y dice, ok, ¿qué decisión debo tomar? Eso habla de una madurez espiritual. Eso habla que Dios nos ha dado el discernimiento para poder escoger entre el bien y el mal. Entonces probablemente en nuestro tiempo pasado nuestras decisiones estaban más movidas por nuestras emociones, sentimientos o nuestra misma concupiscencia, el pecado, que por este filtro de madurez en nuestra vida. Hoy nos invitan a eso. Hoy debes quedarte, debes retomar esta parte, que Cristo es mucho mayor que cualquier sumo sacerdote. Por eso le puse más que un sumo sacerdote. Cristo mismo es nuestro Dios. Cristo mismo es quien tuvo que ir a una cruz para salvación nuestra. Cristo es más en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque no es un hombre solamente, sino es Dios para nosotros. Porque no solo ha podido entendernos y comprendernos mucho más que cualquier hombre, mucho más que a lo mejor tu pareja o tu madre o tus padres. No, Dios nos comprende perfectamente y entiende todo lo que el ser humano puede vivir. Y el sacrificio que hizo por nosotros ha sido mayor. De hecho, no existe ningún ser humano, no existe nadie que haya hecho un sacrificio. Anteriormente te decía que incluso una madre o un padre no podría hacer un sacrificio. Quienes a lo mejor debieran sacrificarse, tal vez lo harán por ese hijo, pero no lo van a hacer por la humanidad. No van a cargar culpas que no son suyas, no van a estar dispuestos a morir, ¿sí? Por alguien más que incluso no sea ni de su familia. Me acuerdo también que te preguntaba algunas veces si te pidieran entregar a tu hijo o hija, ¿sí?, por el perdón o la salvación de todo el mundo, ¿la entregarías? Y llegamos a la conclusión que no la entregaríamos. Nuestro Padre Dios lo hizo. Entregó a Cristo Jesús para nuestra salvación. Y hoy Hebreos 5 nos recuerda esa parte. Y también nos recuerda que debemos caminar de dejar de ser niños a convertirnos ya en gente madura espiritualmente. Y te vuelvo a decir, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con nuestro caminar, con nuestra madurez espiritual, de no escuchar solo a nuestro conocimiento, a nuestras emociones, sino de escuchar a Dios mismo en nuestra vida. De pasarlas, cualquier situación o cualquier decisión que vayamos a tomar por medio de la palabra. Hoy quiero invitarte a eso. Hoy quiero invitarte a que cada vez vayamos madurando. Sería bueno hacer una pequeña evaluación, ¿verdad? Tú personalmente, y decir, ¿en qué etapa estoy? ¿Soy un niño todavía que necesita leche o que le den en la boquita? ¿O soy ya alguien que puede consumir un alimento sólido, como es la palabra de Dios? Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a caminar y crecer cada vez más en esa madurez espiritual, Señor, que proviene de nuestra intimidad y nuestra relación contigo, que proviene también de escudriñar tu palabra, de entenderla, de atesorarla y de ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a entender, y es una forma de ser reverente, Señor, ante el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nuestra vida, Señor. Tomando una decisión de una vez por todas, Señor, de dejar atrás el pecado, de arrepentirme genuinamente de todo aquello que te ofende, Padre. Ayúdanos a entender que no ha sido un sacrificio en vano el que hizo Cristo por nosotros en la cruz, sino al contrario, es un sacrificio que nadie más lo haría y que si no fuera por Él no tendríamos acceso a la vida eterna, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos al momento de tomar decisiones, al momento de una acción, Señor. Ayúdanos a pasarlo por este filtro, a llevarlo a los pies de Cristo, Señor, y que con tu Espíritu Santo nos guíe a tomar las mejores decisiones. No en nuestro conocimiento, no en nuestra emoción, Señor, sino en nuestro espíritu, Señor.
en nuestro conocimiento de ti, en el filtro que es tu palabra para nuestra vida, en la vida misma que es la palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos día a día, Señor. Ayúdanos a ir creciendo, a dejar de ser niños para ser adultos espirituales, para ser maduros en la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia. Pasa muy buena noche. Nos estamos viendo mañana en el devocional. Cuídate, Dios te bendiga.